Queridos amigos, es un gusto que nos encontremos y continuemos reflexionando sobre el infinito mundo de comprensión humana y de lo bello que somos y todas las perspectivas, expectativas y posibilidades que tenemos. Es importante que creamos que el ser humano no se agota en lo que hemos vivido hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando nos acostamos de pronto apesadumbrados, tristes o llenos de aflicciones. El ser humano no es solo eso, no es fracaso, no es síntesis de fracasos, no es una síntesis de defectos, o tal vez de circunstancias, incluso de logros. Todo esto va en una constante variabilidad en la que, bueno, la vida en esa dinámica tiene esa realidad en la que hay momentos en los que se muere, otros momentos en los que se nace, momentos en los que se crece, los momentos en los que se decrece. Es decir, estas circunstancias son tan importantes. Incluso ustedes han visto, a veces la gente cree que la dinámica en la vida debe ser una cosa plana, ¿no? Entonces la gente aspira y dice, yo quiero siempre el bien, 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 que nunca me pase nada malo, que nunca viva nada malo, que ninguna circunstancia mala me llegue. Y bueno, queridos amigos, uno puede pensar de esa manera, pero tiene que tener en cuenta que la dinámica de la vida no va así. La dinámica de la vida tiene otro ritmo. Ustedes han visto uno de estos aparatos que utilizan en los hospitales para la detección de la dinámica del corazón. Bueno, ellos llevan el ciclo de la vida en ritmos, y esos ritmos van manifestando que la vida tiene una dinámica en la que hay, de alguna forma, pulsiones hacia arriba, pulsiones hacia abajo, pulsiones en el centro, vida. Y esa dinámica nos ayuda a comprender que aunque querramos tener, si estuviéramos, querramos tener una situación así invariable en estos aparatos, cuando está así la línea y no tiene dinámica, se experimenta la muerte. Y no creo que ninguno de ustedes esté en esa actitud de querer vivir como un muerto. Todos queremos que la vida pase por nosotros y que tengamos momentos de gozo infinito de alegría, y no podemos escapar a los momentos de dolor, a esos momentos de colmación en los cuales a veces hasta lloramos, ni siquiera porque haya dolor en nuestra vida, sino porque hay profundos sentimientos de amor que nos conmueven. Dentro de esto es importante que tengamos claro en la luz de nuestro horizonte la búsqueda del bien de nosotros mismos, la lucha por nosotros mismos. Y ahí es donde aparece la dinámica del hombre virtuoso o la mujer virtuosa, el ser humano que lucha por sí mismo. O lastimosamente vamos a tener en el horizonte, en el norte, esa realidad del hombre y la mujer viciosa. Es decir, aquellos que lastimosamente no tienen en el panorama un bien por sí mismos, sino que se han ido acostumbrando, se han ido habituando a un mal y se han ido disponiendo a que ese mal actúe en todas sus realidades y de alguna manera, como que desvalore su vida, sus motivaciones y los vaya asumiendo en una experiencia demasiado pobre de vivir. Y es ahí donde nosotros vamos viendo el drama de los seres humanos, vamos viendo el drama de las personas que no saben cuál es el grave problema del ser humano, no sabe asumir sus circunstancias, no sabe valorarse a sí mismo, no sabe responder frente a ellas y no sabe cambiarlas, ni siquiera sabe cambiar su modo de pensar, su modo de vivir. Pues bien, yo quiero invitarles a que nosotros hagamos un ejercicio en este bloque en el que vamos a desarrollar, y es que dentro de nuestra visión personal, nosotros comencemos a tener una opción fundamental en la vida. Es el principio básico de la forma de vivir humana, de la moralidad humana, tener un objetivo, un norte, un horizonte, una opción fundamental en la vida, por la que le iremos dando a nuestro proyecto de vida, porque todos debemos y tenemos la obligación de tener un proyecto de vida, en la que le iremos dando precisamente esa característica propia, válida y podríamos decir significativa de lo que estamos haciendo en ese itinerario. O sea, tenemos una proyección. Ya lo hemos dicho en muchos otros programas. Una de las cosas graves y delicadas que el hombre afronta es el no saber qué quiere, el no saber para dónde va, el no saber por qué, ni para qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Y nosotros no podemos vivir así. El ser humano no puede ser tratado tan mal. Y por eso yo les invito siempre a esa actitud reflexiva. Haga un alto en su vida, piense, reflexione y saque conclusiones.
Piense, porque usted tiene que ejercitar todas sus facultades, medite, porque el ser humano necesita recrear, repasar, volver una vez más a pensar, a hacer ese ejercicio de vuelva y mire, es que no mire claramente. Uno muchas veces por miradas a la ligera se vuelve muy superficial. Reflexione, es decir, haga ese ejercicio permanentemente de análisis, de crítica, no destructiva, sino valorativa, en la que usted pueda señalar lo bueno, lo malo, lo pro, los contra, lo favorable, lo desfavorable. No se quede solamente en una categoría. Todo en la vida tiene ciertas categorías que nos dan amplitud de pensamiento. No nos cerremos demasiado a la comprensión sobre nosotros mismos, porque ya se los he dicho, somos seres muy complejos. Y finalmente saque conclusiones. Uno muchas veces se queda en esa terminología de pensar, de darle la vuelta, de hacer todo el proceso tal vez, pero nunca concluye. Entonces piensa demasiado las cosas, pero no concluye y no define. Cuando el ser humano no concluye y no define, lastimosamente se queda en la ambigüedad. Hizo un esfuerzo impresionante. Hizo un esfuerzo y una dinámica de poder comprenderse, de poder definirse, pero no concretó. Y cuando uno no concreta, por eso incluso las conversaciones, ¿no? Hay muchas conversaciones que llevan al desgaste en la vida familiar. Usted dice, y uno lo promueve muchas veces, el diálogo y la comunicación familiar, pero a veces ese diálogo y la comunicación familiar no concreta nada. Y lastimosamente a veces, aun cuando se concrete, aun cuando se diga, bueno, vamos a hacer esto y definamos esto, usted qué posibilidades tiene esto, y todos hablamos en esa terminología, uno ve que a veces el motor de arranque de algunas personas está pegado. Es decir, que aunque se han llegado a ciertas conclusiones, no tienen la capacidad, la disponibilidad, la energía, la alegría, el amor, la convicción, es para arrancar. Y allí tendríamos que hablar después, en otra oportunidad, acerca precisamente de esas disposiciones humanas, que muchas veces hacen que yo pueda confiar en el otro y esperar en el otro, y que yo pueda creer en el otro. Por eso, queridos amigos, dentro de toda esta dinámica que estamos haciendo, y dentro de toda esta búsqueda de nuestro bien, es importante que vayamos colocando los elementos, y esos elementos nos deben ir guiando precisamente para saber caminar y desarrollar este itinerario de conquista, de búsqueda, de opción por nosotros mismos, pero con criterios claros. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, nos dice una frase hermosísima: todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Y yo pienso que esta es una forma de comenzar a tener una perspectiva. Todo lo bueno, según lo que tú busques, ¿no? Será la orientación de tu vida. Si tú no tienes prioridades y estas prioridades no van hacia el bien, hacia lo bueno, de pronto tú estarás autodeterminando tu propia infelicidad. Y en esto es muy claro. Muchas veces las personas le echan la culpa a otras personas o a ciertas circunstancias por las decisiones que han tomado. Y el problema no está en ello, el problema está en tus prioridades personales. Y ellas te van a llevar en esa carrera loca de tu vida, de pronto a ciertas obsesividades que finalmente te van a llevar a la tristeza, a la desilusión o al fracaso. Y ahí es donde uno tiene que ser claro. ¿Qué busco yo? ¿Qué es lo que busco en mi vida? ¿Cuáles son mis expectativas fundamentales? Y sería bueno que las escribieras. ¿Cuáles son tus prioridades inmediatas? ¿Y con qué se identifican? Entonces, yo te sugeriría, escríbelas. ¿Cuáles son esas prioridades? Conseguir un marido, que tenga dinero, que además me haga disfrutar mucho, que me conceda, qué sé yo, ciertas ventajas en la vida. O sea, piénselo bien. ¿Cuáles son sus prioridades? Aquellas en las que está orientada su felicidad. Tener dinero o tener un nuevo cuerpo, más busto. Hoy día, lamentablemente, la orientación está dada solamente sobre la apariencia física y muchas veces entra en deterioro mi realidad personal y humana, y lastimosamente todas esas cosas se pasan. O sea, el ser humano se envejece y lastimosamente tiene que asumir su realidad de decadencia, y entonces nada de esas cosas va a perseverar en el tiempo. Dura un ratito lo que dura la hierba, dice el Salmo. Entonces,
¿Cuál es el llamado de hoy? Ok, busca la virtud. Dice el apóstol Pablo, todo lo que sea virtuoso, busca la virtud. Es decir, busca el bien. Y en esta dinámica te pido que busques la virtud y no el vicio. Hoy estoy hablando de la virtud. Y dentro de esta búsqueda de la virtud es tener la disposición de buscar el bien. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia? En su número 1803 dice, la virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Mire lo importante. La virtud es una disposición habitual. ¿Qué quiere decir eso? Primero es una disposición, es una característica de mi condición humana, de mi situación humana, el estar dispuesto a. Yo diría que es una característica de apertura, de deseo, de querer, es decir, de búsqueda. Es esa disposición. Coloquémoslo en confrontación con la indisposición, para que entendamos un poquito más. Las personas dispuestas, yo creo que tienen un brillo especial. Las que están dispuestas al servicio, dispuestas a la comunión, dispuestas al amor, al cariño, dispuestas al trabajo, dispuestas al bienestar. O sea, esas personas que tienen una cierta disposición, de alguna manera generan mucho bienestar. Hay una frase que es muy cierta, dicen que el acomedido se gana lo que está escondido. Y con estas frases crecimos mucho. Y nos estaban tratando de decir, oiga, si usted tiene una buena disposición, una buena actitud, usted puede lograr muchas cosas. Es que el que está dispuesto y el que siempre tiene una actitud buena, puede lograr muchas cosas. El que siempre todo le encuentra la pereza, todo le encuentra complicación, para todo encuentra y de todo le busca complicación y dice, no puedo, es que esto, es que ahora, es muy complicado. En estos días leí una frase, leyendo un libro que decía, nunca le pidas nada a una persona desocupada, pídeselo a una persona ocupada. Y la reflexión decía, es que la persona desocupada siempre tiene pretextos, porque tiene una vida tan floja, que no tiene capacidad de compromiso, con nada. En cambio, una persona que está comprometida, sabe el valor del compromiso, y sabe el valor de las responsabilidades, pero saber aprovechar el tiempo. Una persona ocupada está dispuesta permanentemente a trabajar, a hacer las cosas y a luchar por ellas. El que vive desocupado, vago, vive tan vago en su mentalidad y tan desocupado en su mentalidad que no tiene ni siquiera ánimo para hacer el bien. Ánimo. Es decir, no tiene como alegría, gozo, buena disposición. No quiero correr en esto porque quiero irles explicando con mucho cariño precisamente eso. Muchas veces nosotros tenemos una mala disposición. Y el catecismo nos lleva en esta determinación a una disposición habitual. ¿Qué quiere decir eso? Permanente en el tiempo. Es decir, de realización a través de dinámicas permanentes, habitual, disposición permanente. Y que uno pueda configurar, no es que amaneció hoy feliz, no es que amaneció hoy alegre, y de pronto, ven, mamita, hoy te voy a lavar en la cocina, hoy te voy a arreglar la casa, o en qué quieres que te ayude. No es esa disposición en la que de pronto ocasionalmente alguien amaneció eufórico, no, es habitual. Es decir, es de todos los días, es permanentemente, esa es la buena disposición diaria, en la que cada uno de nosotros va dando lo mejor de sí mismo. Así lo dice precisamente. Permite a la persona realizar actos buenos, y no solamente eso, sino dar lo mejor de sí misma. Ese es el elemento hacia la virtud. La búsqueda de sí, de dar lo mejor de sí misma. ¿Ok? Con todas las fuerzas, sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca, lo elige a través de acciones concretas. Qué bueno que cada uno de nosotros verifique esta realidad. Son las disposiciones internas las que llevan a ver nuestra calidad de vida. ¿En qué consiste el ejercicio de las virtudes humanas? ¿Y en qué consistiría la búsqueda precisamente de esta? ¿Cuál es el objetivo de una persona virtuosa? Es en verdad el llegar
a ser lo que Dios ha soñado que ella sea. Eso lo decía San Gregorio de Niza, llegar a ser como Dios. Pero desde otra perspectiva a la que se refiere precisamente el diálogo del tentador con Eva. Seréis como dioses, en el sentido mismo de que Dios ha querido ocultar esa cumbre precisamente de la realización humana, ocultándoles el conocimiento del bien y del mal. La verdad es que Dios quería que el ser humano llegase al ejercicio de la plenitud de la vida y disfrutara de la plenitud de la vida, pero precisamente guiado por su voluntad, guiado por su amor, por su criterio, por su discernimiento. Y dentro de esa comunión de vida en la que unos aprendemos de los otros. Y no necesariamente yo tengo que... Hay gente que tiene esta frase, ¿no? Es que yo tengo que experimentarlo todo para saber. Y eso no es completamente cierto. O sea, el ser humano no tiene que pasar y someterse a las mismas circunstancias deplorables a las que muchos seres humanos se someten. Uno aprende de la experiencia de los demás también, uno ve de los demás y uno aprende que a cierta persona le hace bien y que a cierta persona le hace mal. Y dentro de ese ejercicio uno debe buscar y orientarse y acercarse a aquellas personas que uno considera que llevan una vida bien y que han buscado el bien, de manera muy diferente a que a las personas que han buscado el mal. Y por eso, si es la búsqueda de una vida digna, el ejercicio de la virtud, de una vida mucho mejor, sabemos que tenemos que disponernos habitualmente, con actitudes claras y disponibles completamente hacia el bien. Nuestro Señor precisamente nos lo dijo. Cambiad en cada uno de los mandamientos, en cada una de las invitaciones. Cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. El Señor nos lo fue orientando precisamente y le fue diciendo a los apóstoles, si ustedes no cambian esta forma de vivir, si ustedes siguen viviendo así como han vivido antes, y por eso viene la bienaventuranza, se os dijo, ojo por ojo, diente por diente, pues yo os digo, dice el Señor, y replanteando precisamente la forma de vivir, yo os digo, el que le diga a su hermano imbécil, ya es reo de muerte. Entonces nos cambia la perspectiva de la vida y nos va diciendo, no busquen la conformidad con el mal, busquen la conformidad con el bien y la escala de realización en la dignidad del amor humano y del amor de Dios también. El ser humano no puede negarse esas dos dimensiones de su ser, no puede mirarse planamente simplemente como una criatura, no puede mirarse simplemente como una criatura más o una bestia más o un animal más. No. El ser humano ni es animal, ni es bestia, ni es nada de estas situaciones. Tiene una condición de animalidad en su ser, por decirlo así, por la criaturalidad en la que se encuentra. Pero seamos muy sensatos. El ser humano es una persona digna, grande, que está proyectada hacia el bien y hacia la realización. Dice el Catecismo en el 1804, estas perfecciones habituales tocan el entendimiento y la voluntad, y regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Por eso no somos simplemente una especie de condición animal. Somos seres inteligentes, racionales, con entendimiento, con capacidad y con voluntad. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Ese es el hombre virtuoso, el que practica libremente el bien, es decir, como una experiencia de la autonomía de mi vida. Busques lo que busques, busca lo bueno, no te conformes con menos, te mereces una vida mejor y debes dártela, te mereces una condición mejor. El que siembra cosecha lo que siembra. Querido teleamigo, te quiero invitar una vez más para que en el próximo programa continuemos también llevando esta experiencia de crecimiento. No te quedes simplemente en una etapa superficial de tu vida. Te he hablado en este bloque sobre lo que significa la experiencia del trabajo sincero, así, dedicado por la virtud. La búsqueda del bien. Mira dónde está tu objetivo, dónde está tu norte. Y comienza
a proponerte, ¿vale la pena luchar por esto? ¿Vale la pena luchar por aquello? ¿Está acorde a mi dignidad humana esto? Hay gente que está luchando por nada, que se involucra con cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que se involucra con pensamientos que no le convienen y no se merece. Hay gente que se involucra con sentimientos que tampoco le degradan, o que lastimosamente se involucra con cualquier persona. Y yo les invito a que el amor a sí mismos sea el inspirador de esa búsqueda del bien. Me lo merezco. Repítaselo diariamente. ¿Qué se merece usted? No se trate mal, no se menosprecie, no se desvalorice. Piénselo claramente. ¿Qué me merezco yo? Y dentro de este ejercicio habitual, coloque en su dinámica de todos los días esa búsqueda persistente e insistente del bien. Disponga todo su ser con alegría y piense que aquello que está haciendo es precisamente el mejor trabajo que alguien puede hacer por usted. El de usted luchar por sí mismo. Embellezca su ser. Piense que Cristo, Él nos enseñó el camino de la verdad y de la virtud. Y nadie lo ama más, y nadie lo puede admirar más que nosotros que hemos sido testigos. Y somos conocedores de que este hombre, Dios, nos enseñó a ser como Él.